que están viendo en redes, a los que después van a escuchar el mensaje. Buenas tardes, buenas tardes, y acá estamos y vamos a escuchar su santa palabra. La santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hoy lo vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 3, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Vamos a detener un segundito, porque hay una gran enseñanza acá. El Bautista, un hombre de fe, un hombre santo, sabemos cómo le ha servido al Señor, sabemos su santidad, su obediencia. Y acá está demostrando la gran humildad que presentaba de nuestro Señor. Esa humildad de que todo hombre o toda mujer debemos tener cuando nos presentamos ante el Señor. Muchas veces pensamos que nuestra trayectoria en los diferentes ámbitos, en los lugares laborales, en los lugares sociales, a veces ocupamos un lugar de privilegio porque hemos podido llegar con la gracia del Señor. Y a veces, cuando nosotros llegamos a esa instancia, nos volvemos un poco orgullosos y se nos endurece un poquito el corazón. Y pensamos que por nuestras fuerzas llegamos a ese lugar. Pero miren ustedes que acá Juan el Bautista, la humildad que tenía. La humildad, porque pensaba: ¿cómo lo voy a bautizar yo? A un hombre tan grande, a Dios, porque él lo reconoció cuando estaba en el vientre de su madre, reconoció. Se puso gozoso cuando se encontró con el Señor. Sabía quién era y se sentía honrado, pero a la vez muy humilde, porque pensaba que él no era merecedor de ese honor. A veces nos pasa a nosotros eso. Cuando el Señor nos pone en lugares altos o nos pide algo que es para honrarnos, porque el Señor honra la humildad. Y esa enseñanza tiene que quedar hoy, de que seamos humildes, no seamos soberbios, que donde estamos y el lugar que ocupamos no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros hemos esforzado, estudiado, sí, es en parte verdad, pero es el Señor el que abre puertas, es el Señor el que nos afirma en lugares de honra. Y es lo que nos está enseñando, porque dice: y tú vienes a mí, reconoce su autoridad, reconoce, tú, sabe quién es, sabe la autoridad que tiene, que es mucho mayor que él. Es una enseñanza preciosa, porque saben que cuando uno reconoce su debilidad y reconoce que nosotros dependemos pura y exclusivamente del Señor, a veces sí, a veces nos cuesta, pero las almas que son puras reconocen que necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Por eso le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Claro, está necesitando el bautismo del Espíritu Santo y fuego. También nosotros tenemos que reconocer que no somos perfectos, que necesitamos al Señor, necesitamos este bautismo
es el bautismo del fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Los hombres más santos son los que reconocen que tienen necesidad de Cristo. No son soberbios, no son personas orgullosas. Es lo que nos enseña. Tenemos que aprender a tener esa convicción de que tenemos necesidad de Cristo. Que sin Cristo no somos nada. Vean ustedes, nos pasa a todos, porque somos seres humanos. Muchas veces nos quejamos, muchas veces estamos llorando, no tengo, no me alcanza, estamos declarando pobreza, estamos declarando cosas que no es lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que aprender que tenemos necesidad de Cristo. Solamente es Él, porque nosotros lo que tenemos que desear es ese lavado espiritual, lo mismo que reconocía Juan el Bautista, el lavamiento espiritual. Tenemos que desear eso, tenemos que tratar de saciar nuestro espíritu y decirle al Señor que nos lave con su Espíritu Santo, que derrame su gracia sobre nosotros, que sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no somos nada. Dice, tú vienes, reconoce su humildad, reconoce, soy un hombre humilde, ¿qué puedo hacer? Y Jesús reconoce esa humildad, pero no la negativa. Porque vean lo que dice el siguiente versículo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué quiere decir con esto que deje ahora? Se tiene que cumplir la palabra y el propósito de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Tenía que cumplirse, porque Jesús Dios, estaba presentado en forma humana, y como humano, Él se presentaba con humildad para que sea bautizado, porque estaba semejante a la carne del pecado. Y para que se lleve a cabo el propósito del Padre en Jesucristo. Para cumplir su voluntad. Jesús tenía que identificarse con el bautismo. Así como nosotros cuando nos bautizamos, es público. Saben que nosotros estamos declarando públicamente que ahora aceptamos a Cristo en nuestra vida. Así se presentaba el Señor, con esa humildad, con el bautismo, igual que los pecadores, así como nosotros, que nosotros queremos ese bautismo, porque ahora somos nuevas personas, somos hijos del Rey. Con ese bautismo, así nosotros recibimos al Señor. Y de esa manera también el Señor reconocía a Dios como su Padre, igual que nosotros, aunque no tan igual, porque Él tuvo que entregar su vida en la cruz. Tuvo que entregar esa vida en la cruz del Calvario. Eso es una semejanza a cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ser lavados con agua antes de llevar a cabo la obra. De esa misma manera estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué enseñanza en estas cosas? Y hay muchos más, pero hoy nos vamos a abocar a esto. Jesús dice para que se cumpla todo lo que hizo. Es algo realmente muy emotivo,
saber cuál es nuestro destino, pero también saber que no estamos solos, que en cada acto, en cada cosa que sucede en nuestra vida, hay un propósito. Nada es al azar. Por eso no tenemos que ser quejosos. Tenemos que creer en el Señor. Si esto me está sucediendo, esto no puedo solucionar todavía, es porque hay un propósito. El Señor siempre está trabajando en nosotros. Siempre. Nosotros tenemos que aprender, decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué? Mostrame, Señor. No quejarme. Otra vez me pasan estas cosas. Otra vez. ¿O por qué yo? Es normal de todo ser humano. Pero ese ser humano que no conoce a Cristo y que no depende de nuestro Señor. Es la diferencia con nosotros. Cuando a nosotros nos suceden cosas inesperadas, sabemos que hay un propósito en nosotros, que el Señor está trabajando en nosotros, me quiere perfeccionar, me quiere fortalecer, quiere llevarme a otro nivel, quiere mostrarme otro camino donde puedo servirle mejor. Entonces tenemos que estar gozosos y no lamentarnos. Jesús sabía que ahí iba a demostrar o comenzar su ministerio y que iba a acabar en la cruz del Calvario. Si eso no nos enseña a nosotros, no sé qué nos puede enseñar. Porque el Señor es muy claro con esa enseñanza. Muy claro. Tenemos que aprender que nuestro Señor Jesucristo estuvo 30 años caminando y era el momento en que iba a comenzar ese ministerio. A veces nosotros no sabemos cuánto tiempo el Señor estuvo trabajando con nosotros para que hoy estemos en este lugar. Y vean que la que le habla fue una persona que no quería saber nada, que nadie venga a hablarme ni a predicarme porque no quería escuchar. Cerraba mis oídos. Pero como el Señor es fiel, me tuvo paciencia. Me tuvo paciencia, permitió que me cayera, que me levantara, que me arrodillara, que suplicara y que lo reconociera como Señor. Y acá estamos. Entonces, nosotros somos testimonio vivo de que lo que el Señor hizo en nosotros, lo que sigue haciendo. No sabemos cuál es el propósito de Él, pero nuestro compromiso tiene que ser sí y amén. Nada más que eso. Si estuvo sabiendo Jesús que a partir de ahí comenzaba su ministerio, que iba a ser breve, iban a ser 3 años nada más, y que después iba a partir de donde vino, regresaba al lado del Padre. Tenemos que pensar eso, que en algún momento el Señor nos va a llevar a su presencia. Porque así como hizo con Jesús, también es con nosotros. Nosotros predicamos un Dios vivo. Él vivió, vive en nosotros. Está vivo. Nosotros tenemos que tener esa convicción y esa fe. Continúa en el otro versículo que dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Padre en el cielo estaba observando el bautismo de su Hijo. Estaba observando. Cuando él sube de las aguas, salió limpio. Aunque él ya entró limpio porque no tenía pecado como nosotros, pero él tenía que cumplir el propósito de su papá.
tenía que cumplir el propósito del Padre. Y los cielos se abrieron. Ustedes se imaginan, yo no alcanzo a comprender, pero imagino lo hermoso que debe ser que se abra el cielo y nosotros podamos ver en el espíritu, porque nuestros ojos humanos no lo ven ni lo van a ver, pero sí en el espíritu. Algo hermoso, porque está escrito en su palabra. Lugares hermosos donde nosotros vamos a ir. Y qué hermoso sería, para la redundancia, poder ver. Se abrió los cielos. Se abrió los cielos para ver lo que había, para mostrarnos qué hay más allá del firmamento, mucho más allá. Pero también se abrió los cielos para animarlo con la gloria y el gozo del Señor que estaba delante de él. También es para animarnos a nosotros, para animarnos a recibirle, para que nosotros también podamos someternos a él. Cristo abrió los cielos. Abrió los cielos para el luz de los cielos. Cristo y Juan estaban ahí, disfrutando ese momento sublime, donde el Señor les estaba mostrando. Para nosotros, en ese momento, Jesucristo es una escalera que está apoyada en el cielo y en la tierra y que se dirige al cielo. Es un puente donde nosotros vamos a pasar. Eso representa el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a pasar ese puente. Vamos a pasar y vamos a estar con Él. Vamos a entrar al cielo. Dice que la paloma descendió, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió. Juan y Jesús nos vieron. Vieron el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí comienza a inaugurarse su ministerio. Y dice, la paloma se posó sobre él. ¿Qué significa esto? Que Jesús era un profeta. Y como todo profeta que tiene la relación con el Señor, el Espíritu Santo se posa sobre él y le envía el mensaje de nuestro Señor, Dios Padre. Eso es que se posó sobre él. Todo profeta habla con Dios. Por eso la paloma se posó sobre Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo permanece en Cristo. Es algo que tenemos que comprender, entender, aceptar y hacerlo nuestro. Que viva en nosotros, que nos llene de gozo, que nos llene ese gozo. Dice, tomó la forma de paloma. ¿Saben que la paloma es un símbolo de inocencia y de paz? El Señor dice que nosotros tenemos que ser mansos como paloma. Inocencia y paz. ¿Cuánto de nosotros podemos decir que guardamos esa inocencia como los niños? Que somos felices como los niños. Esa inocencia, decir, soy feliz por el solo hecho de estar vivo. Esa inocencia de decir, el Señor me ama. Esa inocencia de decir, el Señor
la gracia. Es una inocencia de decir, el Señor me sustenta. Esa inocencia de decir, papá está conmigo, papá me cuida, me protege, me guía. Y nos da paz. ¿Cuánto podemos decir que vivimos en paz? Hoy, desgraciadamente, se escuchan muchísimas cosas. Y muchísimas cosas que usted puede advertir, así como yo también escucho que hay personas que se muestran tan cerradas en su opinión, que no tienen paz. No tienen paz. Generalmente la persona que no tiene paz, no tiene a Cristo. Está muy alejado de Cristo, porque Cristo es la paz. La palabra dice que Él es la paz, que Él nos trae paz, pero también nos dice que vamos a tener aflicciones en el mundo. Y también que Él venció al mundo. Qué cosa hermosa. ¿Cómo no vamos a tener paz si el Señor nos está diciendo eso? Por eso no hay que ponerse mal, enojón, quejoso, de decir que todo te va mal. Que las circunstancias van a estar, pero no nos van a matar, no nos van a ahogar, no nos van a vencer, porque eso es circunstancial. El Señor tiene control de toda la situación, tiene control sobre nuestra vida, tiene control sobre nuestra compañía, sobre nuestros ingresos, sobre nuestra salida, sobre nuestro regreso, control en nuestra familia, control en nuestros hogares. Tenemos que tener esa paz, esa inocencia y esa paz. También el símbolo de la paloma es que en el Antiguo Testamento la paloma era la única que era ofrecida en sacrificio. Vean ustedes lo que significa la paloma en forma de espíritu. El Espíritu Santo en forma de paloma. También dice la Escritura que después del diluvio, la paloma vino con un rito de olivo unitivo. Mucha simbología que hay que aprender a decirle al Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué me estás enseñando? Nos enseña que Él está siempre con nosotros, nunca nos abandona, que tenemos que ser humildes, aprender a entender, entregarnos a Él con esa inocencia y con esa paz en el corazón. Esa enseñanza hermosa que Él nos da. Que no seamos soberbios, que seamos humildes de corazón, aún sabiendo que van a haber dificultades, pero que el Señor tiene control sobre cada una de las cosas. Vean ustedes lo que dice en el siguiente versículo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. El Hijo amado era Cristo en persona, la única persona, Hijo de Dios hecho de Dios. El Hijo amado. También el amado significa que a nosotros también nos ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto amor por nosotros, que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos, tan solo por amor? Ese es su Hijo amado. A veces nosotros leemos las Escrituras y no le pedimos revelación al Señor, que es lo que nos quiere enseñar. De esa manera nos ama. Miren qué grande es su amor. Él no nos grita, te amo,
una vez se usa como un latiguillo, te amo, pero lo dice de la boca para afuera. Pero amar es una entrega total, total y absoluta a nuestro Señor. Ese es el verdadero amor, la entrega total, la entrega de cuerpo, alma, espíritu, servirle con ese amor y con esa humildad. Él entregó a su Hijo, pero dice también, tengo complacencia. Complacido con Cristo, con su único Hijo, porque estaba obedeciendo, estaba cumpliendo los propósitos del Padre. Y a nosotros, cuando nosotros cumplimos su mandamiento, hacemos como Él nos manda, Él también tiene complacencia en nosotros, porque nos ama. Somos sus hijos. Él nos adoptó. Somos hijos del Señor. También tiene complacencia. Eso tenemos que grabarnos en la mente de que Él se complace en que nosotros seamos fieles, que seamos ordenados, que cumplamos con sus mandamientos, que les sirvamos con fidelidad, que nosotros somos fieles testimonios, testimonio vivo en la tierra de su gran poder. Él se complace en el Hijo fiel, en el Hijo obediente. Por eso, hermanos, los invito a que sean fieles, obedientes, para que el Señor tenga esa complacencia con nosotros. Porque tenemos que servirle, estar unidos con Cristo. Estar unidos para que el Señor se complazca en decir, estas personas siguen a mi Hijo por fe. Y Él se complace. Nosotros lo seguimos a su Hijo por fe. Nada más que por fe. Sabemos que Él entregó su vida, que Él está vivo y que Él nos cuida, nos guía. Y Dios Padre se complace en nosotros. Por eso, ¿cómo no estar con nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros no estamos con nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre es un fuego consumidor. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, Dios Padre es un Dios reconciliador. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que estar en Cristo tiene su beneficio y tiene la recompensa que viene del Padre, que viene de Dios Padre. En este bautismo de Jesús vemos a la Divina Trinidad, a la Santísima Trinidad. Vemos al Hijo saliendo del agua. Vemos al Espíritu Santo que aparece con forma de paloma. Y vemos a Dios Padre que hace oír su voz del cielo, que manifiesta su complacencia en su Hijo Jesús. Entonces, ¿cómo no tener paz? ¿Cómo no sentir gozo? Y saber que tenemos la protección, esa cobertura espiritual que viene a través de la palabra. Esa cobertura que viene a través de la palabra. Por eso es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, que escuchemos la palabra del Señor, porque muchas veces nosotros no confesamos lo que tenemos adentro de nuestro corazón, pero el Señor se sabe qué palabras estamos necesitando, y nosotros ahí recién cuando escuchamos, nos congregamos, nos entregamos al Señor,
esta palabra necesitaba. No es la palabra para el otro, es para mí, yo la necesitaba. Por eso la importancia de congregarse. Hermanos, hoy los invito a entregarse a la voluntad de Dios. El proceso es largo, pero el Señor nos moviliza. El proceso no es para que nosotros estemos quietecitos, sentados, cruzados de brazos, cruzados de piernas. A ver, ¿qué sucede? En el proceso hay movimiento. Jesús se movió cuando comenzó su ministerio. Estuvo 3 años moviéndose con los discípulos enseñando el reino de Dios. No tenemos que tener ningún tipo de vergüenza, ni tenemos que temer, porque el Señor es el Señor de los tiempos. El tiempo del Señor no son nuestros. El Señor en ese proceso nos pule, nos saca de mí. Y en ese proceso nosotros avanzamos. Y cuando avanzamos, ahí sí vemos el progreso. No tengamos las dificultades, tengamos paz, tengamos gozo. Después del proceso viene el avance del progreso. Amén. Hasta aquí la santa palabra de Dios. Y ahora, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, adoramos al Señor y le damos gracias por su santa palabra? Señor, Padre amado todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tu enseñanza, Padre amado. Nos enseña cuánto nos amas. Nos enseña cada día que estás pendiente de nosotros, que eres nuestra guía, que eres nuestra fortaleza, Señor, que estás trabajando en nosotros, que nos estás haciendo pasar por este proceso, porque algo muy grande viene para nosotros y tenemos que estar preparados. Eso nos enseña tu palabra, Señor, y nosotros la tomamos. Pero enseñanos, Señor, que no nos equivoquemos, que el orgullo no nos endurezca el corazón, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a depender de ti. Porque siempre, siempre estás protegiéndonos, Señor. Siempre. Padre amado, todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pido, Señor, que bendigas a todas y cada uno de los hijos que están escuchando, los que después van a escuchar, los que están presentes, los que van a venir, Señor. Y también te pedimos que te quedes en este santo lugar de oración, Señor. Te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los bendigo con la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.